Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo del ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Bueno, ¿qué podemos decir más allá de lo que puede hacer la tarde en esta suerte de otoño que tenemos eh, y donde, bueno, preanuncia lo que puede llegar a ser el invierno? Pero es un invierno tal vez dispar, también que se lo puede, si se quiere, metaforizándolo, asociar con lo que muchas veces uno siente como argentino cuando va escuchando poco a poco las medidas que se van lanzando en el orden nacional. Algo que preocupa, un invierno que preocupa porque ya sabemos que hay muchos millones de pobres, eh, un invierno que preocupa porque hay gente que escasamente come, y también están aquellos que sí, pero no es menos cierto que cuando uno piensa socialmente y además porque sueña con proyectos colectivos, no puede estar tranquilo y mucho menos conforme con que haya compatriotas que en esta situación estén siendo de alguna manera eh, maltratados. Y no digo por una visión, eh, si se quiere, antojadiza de la historia desde el punto de vista del gobierno. Yo creo que se trata de errores, se trata de condicionamientos o se trata de incapacidades. Y bueno, para ello no es menos cierto que uno se pregunta, pero bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? A veces parece ser de que cuando se habló del tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se nos lo enalteció a Guzmán respecto de lo que es las negociaciones, digo, mira vos qué bárbaro, hay quien lo pondera en forma positiva, hay quien lo pondera en forma negativa, y hay quienes nosotros tratamos de verlo con una mirada un tanto más crítica, pero no crítica respecto de hacer una condena de la gestión, sino de preguntarnos no si se hizo todo lo que se tenía que hacer, sino si Guzmán lo que hizo es hacerlo dentro de la lógica del fondo y no de la lógica del negociador que está afectado incluso por mala praxis del fondo. Entonces me pregunto si tanta puntillosidad hay por el cumplimiento de lo que son los preceptos que establece el fondo respecto de sí mismo en su política hacia adentro, lo que puede llegar a ser la administración de este gran organismo, y en el hacia afuera respecto de cómo se vincula con los demás países. Mi pregunta es si Guzmán lo que hizo es lo que usted puede llegar a presumir es la técnica, el manual del prestamista. Yo me pregunto si es, eh, si fueron los pasos, tal cual lo dijo Chodo, que se debían dar, y se defendió con el mismo ahínco y la misma fuerza los intereses de los argentinos que el manual del fondo. Pero bueno, a lo mejor el residual de lo que estamos viendo tiene que ver con eso que se habló. Me gustaría saber, y esto no sé si va a ser demasiado difícil desentrañarlo, qué es lo que vemos en términos de políticas que aplica el gobierno hoy, que son aquellas que es la letra chica y que no conocemos. Para desentrañar esto vamos a estar hablando con Héctor Giuliano, usted lo conoce, especialista en deuda externa, licenciado en Administración y Finanzas, y que, mirado desde el sentir como lo vemos nosotros, yo siempre me presento como un forjista, no de un partido, sino de un pensamiento de cómo mirar la Argentina, desde un pensamiento más bien nacional, de un gran movimiento nacional que tiene como interés emancipar y hacer efectivos los logros de todos los presidentes que expresaron los intereses del pueblo. Entiéndase, en el siglo XX, Hipólito Yrigoyen, Juan Perón, algunos lo hicieron más técnicamente, pero bueno, eso no quiere decir que les quite mérito, sino que las dos grandes causas del siglo XX y las del XIX, que tenían otro nombre, es en representación de ese mismo pueblo que estuvo sufriente mientras vivió todos los proyectos liberales. Buenas tardes, Héctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo le va? En principio, gracias por llamarme y estaba escuchando
la introducción que abre un montón de aspectos a tratar. Así que yo creo que el primer y principal aspecto que usted comentaba está en lo que yo llamo la rendición financiera incondicional que el actual gobierno ha firmado con el Fondo Monetario Internacional. Hago una aclaración, yo no pertenezco a ningún partido ni movimiento político, yo analizo hechos, no quiero hacer conjeturas, pero lo hago con toda la crudeza que corresponde, porque creo que el argentino medio al menos merece que quienes estudiamos estas cosas con la mayor objetividad posible, Sí, les transmitamos lo que vemos. Después cada uno pensará o hará lo que quiere. sí, claro. ¿Por qué hablo de rendición incondicional? Es fuerte eso. Rebobinemos a diciembre del año 2019. Mm, El gobierno Fernández, porque en realidad es un gobierno bicéfalo, ¿no? sí, Bueno o malo, pero no hago un juicio de valor, pero es un gobierno bicéfalo, donde hay dos personalidades sí, paralelas, sí, ¿no? Decidiendo. sí. El gobierno sostiene desde el primer momento que el país va a cumplir con todas las obligaciones heredadas por la administración Macri, Sí. que el país no quiere entrar en default, que el país es solvente Sí, y claro. quiere cumplir y puede cumplir con sus obligaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ese fue el discurso inicial del gobierno, que a mí me parece que fue como empezar con el pie izquierdo, porque lo primero que debiera haber blanqueado era la tragedia que tenía el país para no poder cumplir sus obligaciones, mientras que el gobierno arrancó sosteniendo lo contrario. Esto, ¿por qué? Porque Macri y su gente no se equivocaron. Macri planificó, yo llamo a esto textualmente escrito al respecto, lo llamo conspiración Macri. Ujú. Es decir, la conspiración Macri consiste en haber dejado una deuda inmediata, impagable, como carga al futuro gobierno, que lo condicionaba en toda su decisión, a menos que el gobierno que lo sucediese tuviese la capacidad y el coraje de resistirlo, de contestarlo y no de convivir con ese problema. Ahora, sin entrar en tantas consideraciones, vamos a los hechos. A ver, Macri vino a gobernar con deuda. sí, claro. Heredó de la administración de Cristina Kirchner un saldo de un stock de deuda de 254.000 millones de dólares. Ujú. Hay que acordarse que el gobierno Kirchner, durante toda su gestión, aumentó la deuda en más de 100.000 millones de dólares, ¿no? Ujú. La recibió en 151.000, Ujú. la dejó en 254.000. Ujú. Había un discurso de desendeudamiento, pero ese desendeudamiento se refería a que la proporción de deuda externa Ujú. era proporcionalmente menor, pero no el quantum total de la deuda. ¿Me explico? Sí, sí, El claro. total de la deuda aumentó. Bien. Pero Macri vino a gobernar con deuda y a reventar la situación. ¿A Claro. qué me refiero? En 2 años, 2016-2017, aumentó la deuda en 82.000 millones de dólares. Y durante la gestión salieron del país la llamada fuga, que en realidad es legal, o sea que salida de capitales, hubo salida de capitales por 86.000. Repito, 82.000 millones de deuda nueva tomada por Macri en 2 años y paralelamente salida del país de 86.000 millones de dólares. Ujú. Así que el hecho de que el Banco Central recibiera dólares por una ventanilla y los sacara por la otra no es una imaginación ni es una suposición. Eso no ocurría por casualidad. Eso a un titular del Banco Central, como en ese momento era Sturzenegger, y a un gobierno formado en su plana mayor por economistas y financistas que venían de la banca privada, ¿no? Porque toda la plana mayor del gobierno Macri se integró con funcionarios provenientes de las entidades financieras internacionales. No es que se integró con improvisados, ¿verdad? Se Claro. integró con gente que venía del riñón de la finanza, ¿no? Desde Prat Guy y el propio Luis Caputo Ujú. provenían de la banca Morgan, lo mismo que Luis Bausili, que era secretario de Finanzas.
o Gustavo Cañonero, que estaba como vicepresidente del Banco Central, venía del fondo Templeton. Así que, a ver, esta gente no se equivocó. Esta gente formaba parte de un elenco para desarrollar un plan de endeudamiento que se desató fundamentalmente con la gestión inicial y luego con el macroendeudamiento con el fondo, que vino a ser el salvataje financiero del mandato Macri, una vez que el gobierno Macri entró en cesación de pago. Porque acordémonos de los hechos como fueron. Sí, El claro. 25 de abril del año 2018, ¿m? Hasta ese momento todo iba bien, todo iba viento en popa. Luis Caputo, que en ese momento era ministro de Finanzas Sí, señor. en enero del año 2018 había colocado de un plumazo 9.000 millones de dólares de deuda en Wall Street, Sí, batiendo récord en Iberoamérica. El presidente del Banco Central, Sturzenegger, se jactaba de haber estabilizado la inflación, sí. cuando después la inflación terminó en un 50% anual. Sí, Y claro. Macri, en el discurso al Congreso de ese año, dijo que lo peor había pasado. ¿Cómo es el asunto? En los primeros días de mayo sale Macri sorpresivamente diciendo tenemos que pedir un auxilio de 50.000 millones, que después lo llevó a 57.000, Ujú. 50.000 millones de dólares para atender la crisis financiera. Entonces, esto hay que entenderlo porque con Macri entraron los fondos buitre que, que, que determinaron la caída de los títulos públicos a valor de bonos basura. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que los bonos de la deuda pública argentina que había emitido habían caído a un 30 a un 25% de su valor. Eso es lo que es la maniobra típica de los fondos buitre, que comen bonos basura, es decir, que compran por 25 centavos lo que vale un peso, un Claro, dólar. claro. Esa es la situación que llevó al macroendeudamiento Macri con el Fondo Monetario, con una característica, que el préstamo lo tomaba Macri y lo tenía que pagar la administración siguiente porque los primeros vencimientos caían a partir del año 2021. Esto es como decir, yo me endeudo para salvar mi gobierno, cosa que efectivamente lo hizo con el apoyo financiero y político del Fondo Monetario y de la administración Trump en Estados Unidos. Eso es Ujú. una realidad palpable, es decir, no estoy haciendo conjeturas de eso. Ujú. En ese momento, Macri dejó endeudado el país en una forma impagable y le pasó el fardo a la nueva administración. Por eso la oportunidad, no la oportunidad, la necesidad que tenía el actual gobierno era desnudar este complot, esta conspiración, desnudar y denunciarla. Ujú. Yo lo puedo hablar con una mínima de autoridad personal, aunque yo no tengo mayor influencia sobre los hechos, soy un francotirador, un analista aislado. Pero estas cosas, yo, lo mismo que algunas pocas personas, como Javier Llorén de Córdoba o Alejandro Olmos Gaona, entre Ujú. los conocidos, que lo denunciamos en su momento, es decir, lo dijimos, lo escribimos, lo hablamos. Ahora, el gobierno actual en ese momento se cayó la boca. En ese momento no denunció la barbaridad financiera que estaba configurando Macri. Claro. Y después, cuando la heredó, en lugar de acentuar no solamente en los discursos, sino en los hechos, la reacción, no, mantuvo una actitud artificialmente optimista de que no, que la Argentina quiere pagar, que no quiere entrar en default, e inmediatamente entró en negociaciones con los acreedores privados que habían entrado, los fondos buitre que habían entrado con Macri, a los cuales terminó allanándose en agosto del año 2020, con un acuerdo por el cual se allanó completamente a las exigencias de los fondos. Es decir, hay que tener presente esto. Los fondos, con BlackRock a la cabeza y otros más que no se conocen porque los gobiernos no dan información acerca de quiénes son nuestros acreedores. Los acreedores de la Argentina son secretos, tanto los del Tesoro Nacional como los del Banco Central.
trascienden periodísticamente quiénes son, algunos como BlackRock y el Fondo Templeton, el Fidelity, PIMCO y otros más, pero el gobierno no da acceso a la información para que se pueda saber quiénes son los tenedores de la deuda argentina. La Argentina, según cifras oficiales a diciembre del año pasado, a diciembre del 2021, debía unos 377 mil millones de dólares, solamente en cabeza del Estado central. Según mis cálculos, tomados de la misma información del Ministerio de Economía, en este momento estaría debiendo 390. O sea, en un trimestre la deuda habría aumentado 15 mil millones. Claro. Durante los 2 primeros años del gobierno Fernández, la deuda aumentó 41 mil millones de dólares. Así que, a ver, caramba, mientras yo hago la pregunta, ¿qué pasa mientras parece que no pasa nada? Porque para los discursos estamos todos. Para los discursos, no, esta deuda fue una herencia producida por un gobierno. Sí, todo eso estamos de acuerdo. Pero ¿cuál es la acción? ¿Cuál es la reacción frente a eso? No, la reacción fue el sometimiento, el allanamiento. En agosto del año 2020, la Argentina se rindió ante los acreedores financieros privados. Negoció en total unos 102 mil millones de dólares, 66 mil millones de deuda privada, de deuda con acreedores privados externos, fondos buitre fundamentalmente de Wall Street, y 42 mil millones de fondos buitre locales, de los cuales la mayoría todavía están acá, están adentro, claro. Se quedaron y están gozando de los intereses que paga el Banco Central por las LELIQ. Eso hay que decirlo, es decir, acá hay un trabajo en tándem, esto no es una cuestión de que un gobierno endeudó y ahora viene la reacción, no, ahora viene la instrumentación de lo que se pactó. Yo en ese sentido soy obviamente muy crítico, no quiero extenderme demasiado, pero fundamentalmente en el 2020 hubo una rendición frente a los fondos buitre. La Argentina terminó aceptando una deuda mayor que la que tenía al comienzo de la negociación. En total unos 108 mil millones de dólares, cuando el total antes daba 102. Y en el ínterin le pagó cerca de 15 mil millones de dólares por capital, intereses y anticipos y capitalización a los acreedores. Es una actitud ruinosa, por eso estamos como estamos. Y luego, después de haber negociado con los acreedores, vino la negociación con el fondo. Sí. Cuando yo digo que la negociación tendría que haber seguido una secuencia inversa. Primero debiera haberse negociado con el fondo y después con los acreedores privados. No, el Fondo Monetario, que es acreedor privilegiado por ley, porque por ley internacional, los organismos financieros internacionales son acreedores primarios, privilegiados y absolutos de los países. Y el Fondo Monetario hizo al revés. Después de haberse comprometido con el gobierno Macri, asistiéndolo para que sobreviviera, cuando llegó el momento de que esa deuda no se podía pagar, le dijo a la Argentina, no, primero ustedes negocien con los acreedores privados y después negocian conmigo. Entonces quiere decir que la Argentina encaró negociaciones con el fondo 2 años después de lo que tendría que haberlo hecho, sin obtener resultados. Y cuando llegó el momento de la decisión, aceptó una rendición financiera incondicional con el Fondo Monetario, donde se allanó a las exigencias del fondo. Preciso. El Poder Ejecutivo mandó un proyecto al Congreso con 2 artículos. El primer artículo decía que convalidaba el acuerdo Macri. Y el segundo artículo decía que aprobaba un programa de política económica para poder cumplir los compromisos hasta fin del mandato. ¿Qué se negoció en el Congreso? En una negociación piloteada por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Se negoció con la propia oposición cómplice del PRO y Cambiemos, se comprometió solamente un artículo, aprobar y convalidar el acuerdo Macri.
y no el segundo, que era la política económica con la cual ese acuerdo se podía cumplir. Sí, claro. Lo cual es un despropósito. Y por eso estamos como estamos, por haber aceptado el acuerdo de Macri y no haber propuesto una política alternativa. Entonces, como no tenemos política alternativa, tenemos que cumplir la política del Fondo Monetario expresada en el memorándum de entendimiento. Sí. Y ese memorándum de entendimiento va a tener vigencia hasta el año 2034, por 10 años. Eso es lo que se ha firmado. Bien, ahora, digamos, desde lo que usted nos está diciendo y con lo que nos está diciendo es como para no hacerse ningún tipo de esperanzas. Fundamentalmente, no, claro, las actuales circunstancias es poco y nada lo que puede hacer el gobierno porque se ha subordinado a las exigencias del fondo. Claro, o sea, primero libremente se subordinó, digamos, o sea, ha decidido subordinarse. Bueno, yo no sé si utilizaría la palabra libremente. Bueno. La palabra libertad de acción en política es muy relativa, ¿no? Sí, pero claro. De todas maneras se allanó a las exigencias, porque el fondo fundamentalmente lo que le exigía y lo que acordó la Argentina es esto. Primero y principal, convaliden el acuerdo Macri, porque el acuerdo Macri tenía irregularidades insalvables también para el Fondo Monetario, sí. Porque el Estatuto del Fondo Monetario, en el artículo 6, establece expresamente que el fondo no puede prestar dinero a países que utilicen esos recursos para aguantar corridas cambiarias. Exacto. Esto fue lo que hizo probadamente Macri. Así que el fondo, al aceptársele la validez del acuerdo Macri, mataba a dos pájaros de un tiro. Claro. Convalidaba lo actuado con Macri y le sacábamos las castañas al fuego al propio Fondo Monetario, que ahora nadie puede levantar un dedo a decir, este acuerdo era irregular. ¿Qué era irregular? Lo aprobó el Congreso por amplia mayoría, con toda la clase política, oficialismo y oposición, y una mínima resistencia que en gran medida fue de compromiso, porque fue para no quedar pegado con la aprobación del acuerdo. De tal manera que ahora sí hay un allanamiento sí. Jurídicamente quiere decir cuando usted se subordina a la voluntad del acreedor. Se allana. Sí, a ver, bien, yo le preguntaría a usted en el sentido de decir, bueno, ¿y ahora qué? Porque con lo que nos termina de decir y viendo qué es lo que hace Guzmán, qué es lo que ha decidido desde el Palacio de Economía, la pregunta es, ¿qué, margen tiene la sociedad argentina como para pensar que puede llegar a comer un poquito más, vestirse un poquito más, educarse apenas un poco más, y no sé qué otra cosa más, porque es harto evidente de que, visto el brutal ajuste como todos los están planteando, hasta incluso José Luis Esper está muy contento de esto que está haciendo Guzmán, lo que a mí me llama la atención. Si vemos cuál es el pensamiento de uno y del otro, ¿no? Y de lo que uno a veces cree es lo mejor para la República Argentina, desde la mejor honestidad intelectual. ¿Cómo sigue esto? Yo lo sintetizo en lo siguiente. ¿Cómo sigue, Héctor, esto? La principal herramienta de ajuste que está utilizando el gobierno en línea con las directivas del Fondo Monetario Internacional es la inflación. Porque gracias a la inflación, el gobierno sigue bajando los salarios reales de los trabajadores, públicos y privados. Sigue bajando las jubilaciones reales de los jubilados y pensionados y sigue bajando los valores reales de los planes sociales. Claro. Está ahorrando gasto público a través de la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación actúa como un impuesto. Eso es elemental, eso es de texto, eso no lo necesita decir ni un liberal, ni un conservador, ni nadie. Es así. ¿Por qué? Porque la inflación va licuando la capacidad adquisitiva de los ingresos. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno agarra el resultado fiscal del año pasado, se encuentra que el ministro Guzmán ha sido uno de los mejores cumplidores de la historia del Fondo Monetario Internacional, porque el gasto público aumentó un 50% el año pasado.
Sí. Pero las jubilaciones y los planes sociales aumentaron un 32%, mientras que la inflación fue más del 50%. Sí, claro. Y los ingresos fiscales aumentaron 83%. Ah, ¿Qué quiere decir? Que gracias a la inflación, sí, el gobierno recaudó más por IVA, sí. por ganancias, por impuesto al cheque, por impuesto a los bienes personales, porque la inflación le aumenta, le potencia los ingresos al Estado a la vez que le va licuando el gasto público. Y por eso la Argentina redujo el año pasado a la mitad el déficit que tenía en las cuentas públicas. Y por eso Guzmán pasó a ser algo así como el discípulo estrella del Fondo Monetario, porque de los 21 acuerdos que se firmaron antes con el Fondo Monetario, prácticamente ninguno se cumplía, como Sí. parece que tampoco se va a cumplir este. Pero dentro de los deberes que había que hacer con el fondo, el que mejor hizo los deberes, paradójicamente, fue el actual gobierno con Guzmán a la cabeza. ¿Por qué? Gracias a utilizar la inflación como instrumento de ajuste fiscal, inflando la recaudación y depreciando los gastos públicos. Esta es la herramienta. ¿Por qué? Ejemplo, las tres principales medidas que se pactan con el fondo son inflacionarias, porque el gobierno, ¿qué le pide al gobierno? Primero, aceleren la devaluación del peso. ¿Eso qué significa? En la Argentina, si uno devalúa la moneda, se traslada a los precios, y eso significa más inflación. Sí. Segundo, ¿qué le pide? Aumenten las tarifas de servicios públicos. Las tarifas de servicios públicos se trasladan a la población, Sí. y se trasladan por partida doble, porque a usted le viene una boleta a usted como usuario, y además las empresas le trasladan el costo de las tarifas a los precios, con lo cual también hay más inflación. ¿Y qué le pide en tercer lugar el Fondo Monetario Internacional? Aumenten las tasas de interés. Sí, Queremos tasas reales mayores que la inflación. claro. Y las tasas de interés también son un costo financiero para las empresas que se trasladan a los precios. Así que la inflación que estamos viviendo en este momento, en mi opinión, es una inflación no solamente producida, sino inducida y agravada por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque cada día que pasa, la población ve reducidos sus ingresos y el gobierno ve aumentado comparativamente sus ingresos. Sí. Es paradójico, pero es así. Por eso yo digo que analizo hechos, porque cuando uno llega al análisis macro, se encuentra con que al final las administraciones Macri y Fernández han trabajado en tándem, Claro. porque es un esquema que cierra desde el punto de vista político. Los gobiernos liberales arman los esquemas de endeudamiento. Esto es histórico. Pasó desde la época de Martínez Dios bajo el gobierno militar, volvió a ocurrir durante la convertibilidad menemista, la continuidad de Cavallo con De la Rúa y con Macri. Gobiernos que aplicaron políticas neoliberales de alto endeudamiento público. Vinieron a gobernar con deuda. Y después fueron sucedidos por gobiernos de tipo socialdemócrata, como Claro. Alfonsín en su momento y el actual gobierno Fernández, Sí. que se lamentaron de la herencia recibida, pero la están instrumentando. Sí. Entonces hay un maridaje no expreso, lógicamente, Sí, claro. entre mecanismos de endeudamiento y ejecución. Sí, o está expreso cuando uno mira la composición del Consejo de la Magistratura y ve que hay una paridad 20-20, algunas negociaciones. Ajá, Dice, sí. qué bárbaro, ¿eh? Acá hay que entender un tema fundamental, que es que el principal problema de la Argentina es financiero, no es económico. La Claro. economía toca a los bienes y servicios reales del país, y la Argentina tiene la realidad y la potencialidad para ser un país altamente desarrollado. Claro. Pero la finanza le juega en contra. La finanza está frenando la economía del país. El capital financiero está succionando sistemáticamente los recursos. Ejemplo, la sangría de intereses que paga la Argentina.
el Banco Central, por las LELIQ, está pagando 7.000 millones de pesos por día de intereses, que ni los puede pagar, los capitaliza por anartosismo, es decir, por usura. Sí, claro. Lo que puede paga, y lo que no puede lo transforma en capital y en más deuda. Sí. El Banco Central está pagando más intereses que el Tesoro. Claro. Y son cuentas paralelas. El Tesoro para este año está previsto que pague unos 9.000 millones de dólares, que es un eufemismo, porque va a ser más con los acuerdos actuales y la colocación actual. Claro. Y el Banco Central paga más de 20.000 millones de dólares en el equivalente en pesos. Con esta sangría financiera, el país no va a crecer nunca. Claro. Ahora, esto es... Creo que a todas luces surge por allí una pregunta, ¿no? Es decir, si esto sería más de lo mismo, y conociendo que ya llevamos de deuda en pesos interna 5 billones de pesos, más o menos, lo que equivale a casi unos 50.000, no sé, 60.000 millones de dólares, si lo convirtiéramos, nada más que ese en pesos. Sí. Mi pregunta sería, el equipo gobernante no desconoce esto. El equipo gobernante no desconoce cuando afirmó cuáles podían ser los resultados inmediatos. El ministro de Economía mucho menos que Fernández. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Si hay alguien quien conocía los efectos de esto, era Martín Guzmán. Como muchos miembros del equipo económico. Sin embargo, decidieron seguir adelante. Y la pregunta es, si acá, se está respondiendo, y uno puede ser malintencionado en pensar de que responden, digamos, a mandantes externos, si esto se da en el marco de lo que se quiere instalar como régimen en América Latina, con una dependencia absoluta y total de los países de Sudamérica para con el norte, ¿no? Para con los Estados Unidos, y donde las preferencias las llevan los Estados Unidos, porque en esta lucha interimperial que ha tratado de establecer con los otros centros de poder mundiales, más allá que se hable de multipolarismo, no estamos hablando de un multipolarismo donde todos somos iguales, estamos hablando de un multipolarismo en donde pareciera ser de que Argentina, si tendría que sumarse como vagón, yo no sé si de cola, pero al menos malo de todos ellos, lo que no quiere decir con esto de que haya políticas económicas o financieras completamente independientes, porque yo me puedo ir con tal, pero al que le estoy debiendo es al otro. Entonces... la gran paradoja es esta. Dentro de la bipolarización en germen, porque habría muchísimo para hablar sobre el escenario internacional, ¿no? Pero dentro de la polarización entre Estados Unidos y China, la Argentina tiene una equivalencia, que es que tiene y necesita aumentar el comercio. Su mayor comercio es con China, claro. Mientras que sus principales acreedores financieros son anglosajones. Ojo, esto es importante. O sea, la Argentina tiene que obtener divisas del comercio con la potencia rival de los Estados Unidos para pagarle los servicios de la deuda externa a los principales financistas de los Estados Unidos, de Wall Street. ¿Me explico? Es decir, se da esa paradoja de que la complementariedad que se produce entre necesidad de aumentar el comercio para divisas y usar esas divisas para pagar servicio de la deuda. Entonces, el otro día daban un dato al respecto. La Argentina tuvo estos 2 últimos años récord de superávit en la balanza comercial, o sea, exportaciones menos importaciones. Aproximadamente 15.000 millones de dólares a su favor durante ambos años, 30.000 en total. ¿Sabe usted cuánto se pagó de intereses? 30.000 millones de servicio de deuda pública. O sea, las divisas que entraron por la vía del balance comercial se fueron por la vía de los servicios financieros, primordialmente, amén de otros movimientos. Ahora estoy simplificando la ecuación.
empezando por los acreedores externos privados y siguiendo por los organismos financieros internacionales con el Fondo Monetario a la cabeza, a quienes se les pagó mientras negociaba. Entonces ahora viene el Fondo Monetario y le exige a la Argentina, porque en este momento el gobierno está teniendo un grave apriete financiero y político. Sí, claro. Estamos frente a un momento muy delicado donde, fíjese lo siguiente, normalmente se dice que la incertidumbre económica, la incertidumbre política o la crisis política genera incertidumbre financiera. Sí. Es exactamente al revés. Sí, señor. Es la incertidumbre financiera la que genera crisis política, sí, porque es como la papa caliente que se la están pasando de mano en mano para ver a quién le toca y quién hace. Incluso la controversia interna del gobierno, digámoslo crudamente, es pasarse la cuenta de responsabilidades, es decir, que quién es responsable, pero se están peleando como consecuencia, si es que se están peleando. Yo creo que hay un alto grado de teatralización, pero para no quedar pegado, es lo que hizo el kirchnerismo con la ley de acuerdo con el Fondo Monetario. Eso fue una actitud para mí teatral para no quedar pegado, porque lógico, es un acuerdo leonino donde la Argentina pierde, pero el honorable Congreso de la Nación lo aprobó por abrumadora mayoría, que era lo que le exigía el fondo. Lo que Cristalina Georgieva repitió hasta el cansancio, sí, claro, fue: queremos firmar un acuerdo que convalide lo actuado por el gobierno Macri con amplio consenso político. ¿Qué quiere decir? Que toda la clase política en su conjunto, oficialismo y oposición, empresariado y sindicatos, se allanasen a que nadie el día de mañana vaya a levantar el dedo diciendo: espere, esta deuda era un absurdo que no se podía pagar. ¿Y cuál fue la contracara de eso? Perfecto, ustedes nos aceptan esto y nosotros le permitimos que ustedes bicicleten para adelante porque claro, los pagos empiezan a partir del 2024-2025. Así es. Ese es el acuerdo de siempre. Yo me salvo hoy pateándole el fardo al gobierno que viene. Y el gobierno que viene, lo primero que recibe es la bomba de tiempo de que si no la paga, le explota a él la deuda. Ya ocurrió siempre así, es una regla, es una constante. Sí, claro. Ahora, Héctor, esto nos ubica ante un futuro bastante incierto, o más, mejor dicho, más que cierto, por lo que significan los compromisos. Y uno dice, bueno, esto ya está firmado, pero ¿hay alguna alternativa de salirse de esta situación en la cual nos quieren empujar a hacer Haití? Porque los legisladores todo esto lo sabían, y yo quisiera decir algo. Nosotros venimos diciendo que nosotros no creemos de que esta situación de la inflación se debe a que hubo una discusión entre Alberto y Cristina, porque cuando no tenían esta discusión, igual se producía. Entonces, por lo tanto, esta gran última mentira la quieren utilizar para poder escudarse con un telón en el cual ahora echarle la culpa de lo que hicieron siempre, digamos, los sectores de privilegio. Exacto, después de 2 años se dieron cuenta del problema. El problema claro, lo tenían en el primer momento. Sí. Esto se dijo en el primer momento, tenían, no digo servido en bandeja, tenían la oportunidad de plantearlo. Y luego con la pandemia más todavía, claro, porque la pandemia era el estado de emergencia que tendría que haberse esgrimido en las negociaciones. No, la Argentina pagaba mientras negociaba. Sí, esto es el paraíso de los acreedores. Sí, o el paraíso... Sí, o el paraíso de los bobos. Nos han tomado estúpidos, Héctor. Discúlpeme, a mí no me gustan los eufemismos. Se ha pasado de listo el ministro Guzmán, se ha pasado de listo. Y esto es algo que algunos gobernadores estuvieron de alguna forma murmurando en algún momento cuando dijeron, pero ¿cómo refinanciación? Acá no hablamos de reestructuración. Y esto pasó en febrero. Nosotros estábamos cubriendo el Parlamento. Lógicamente hubo una petita reunión allí en el Congreso antes de que algunos de esos gobernadores vayan al Consejo Federal de Inversiones, que es, digamos, la casa donde ellos suelen reunirse allí en Buenos Aires, y ahí nos estamos enterando de que parece ser que hasta incluso el presidente fue engañado por Martín Guzmán, y claro que esto no se puede decir, pero todos lo sospecharon, y entonces
pareciera ser que todos llegaron a principios de marzo diciendo, mirá lo que pasó, pero la negociación con los bonistas privados fue en agosto, como usted dice, del año pasado, y después con el fondo. Entonces la prioridad la tenían los privados, no que eran acreedores quirografarios, digamos, en materia de deuda, es decir, secundarios, acreedores secundarios, y no privilegiados como era la situación del fondo. Están tutelando intereses de los privados. El fondo le cuida la plata a los privados. Es que el fondo cumple esa doble función. Por un lado, es el principal acreedor individual de la Argentina. Sí. Ahora con 45 mil millones de dólares refinanciados, pero el principal acreedor. Pero la función más importante del fondo es que es auditor de los acreedores privados. Claro. Porque los acreedores privados no pueden intervenir las cuentas del Ministerio de Economía, pero el Fondo Monetario sí. Sí, claro. Las cláusulas que se han firmado son leoninas. A ver, si la Argentina tiene que hacer hoy una obra pública, por cláusula firmada en el memorándum de entendimiento, sí, tiene que consultar previamente con el fondo para ver cómo la va a financiar. Sí. Porque el fondo es bueno y el fondo ofrece su asesoramiento para que cuando la Argentina tiene que financiar una obra pública, sea el fondo el que le dé el visto bueno acerca de cómo y con qué acreedores se va a tener que endeudar para hacer esa obra pública. Claro. A ver, si la Argentina también hay una treintena de cláusulas firmadas, sí, a las cuales toda la clase política le dio el acuerdo con este acuerdo, la ley 27668, creo que es la que convalidó el fondo, y es muy simple, porque negociaron la exigencia de la oposición de que se aprobaba el primer artículo solo, el que convalidaba el acuerdo Macri. Así fue. Y no el segundo, que era la política económica alternativa. Sí. Entonces, si no aprobaron la política económica, ¿cuál tienen que hacer? La que le dicte el fondo. ¿Y dónde está esa política? En el memorándum de entendimiento, que le fija pautas que la Argentina tiene que cumplir mensual y trimestralmente, bajo advertencia de que si no cumpliese una sola de esas condiciones, el acuerdo con el fondo podría caer, con lo cual habría que todavía encarar las penalidades que corresponden por default con el fondo. Se entiende. ¿No? Es decir, es una, por eso yo llamé y he escrito al respecto, ¿no? La rendición incondicional con el Fondo Monetario Internacional. Sí. De esta no salimos, en las condiciones actuales, de esto no se sale, según lo firmado, hasta el año 2034, porque el acuerdo de facilidades extendidas es por 10 años. Sí. Y se empieza a pagar a partir del 2025. Bueno, veremos qué es lo que pasa, Héctor, porque realmente también tenemos que pensar que es el 2034, en tanto y en cuanto se vayan cumpliendo todos los compromisos que se asumieron desde el 24 a 25 hasta el 34 y sin corrernos apenas, no sé, una coma de todo lo que se firmó y se acordó. Porque si se incumpliese, y es incluso por falta de pago o por no llegar al monto que se pautó, tendría que haber una refinanciación nuevamente o no sé qué tipo de salir. Y vamos a más plazo y tomo más deuda. Pero somos los hijos de la pavota. A ver, Héctor, yo no estoy... ya las consultoras, las llamadas agencias de evaluación de riesgo con Moody's a la cabeza, lo dijeron esto antes que se cierre el acuerdo con el fondo, que la discusión que tenían ellos era si la próxima reestructuración de deuda, el nuevo gobierno la iba a tener que hacer en el 2025 o en el 2026, o sea, se pactan acuerdos que no se pueden cumplir. Claro. Es la lógica permanente de la usura. La usura consiste en que el deudor nunca pueda dejar de ser deudor. Entonces, las deudas que se contraen sin capacidad de repago devienen forzosamente deudas perpetuas, porque vienen deudas que se refinancian continuamente. ¿Y qué otra? Le pasa la pelota al siguiente de la misma manera. ¿Qué opción teníamos? En 2 minutos, a ver, Héctor, si lo podemos abordar. ¿Qué opción teníamos cuando Guzmán fue allí? Bueno, la única opción de fondo, sin poder entrar en detalle, es la siguiente.
Yo creo que el día que haya un gobierno que realmente quiera pelear y no convivir, confrontar y no convivir con esta servidumbre permanente de la deuda, lo primero que tiene que hacer es blanquear su insolvencia. Claro. El rey está desnudo y alguien tiene que salir a decirlo. O sea que la primera medida es generar una situación de hecho. El blanqueo de la insolvencia, es decir, el temido default. Sí. Default quiere decir incumplimiento, sí, pero no se acaba el mundo. Default quiere decir un replanteo de los términos de negociación. Sí. Nadie está diciendo a priori, por eso es muy peligroso hablar de repudio de deuda. No hay que hablar de repudio de deuda en principio. La medida que se tiene que tomar es blanquear la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que la Argentina no tiene un dólar partido por la mitad para poder cumplir sus obligaciones. Claro. Entonces, todos estos supuestos éxitos de negociación son un engaño a la población. Claro. Es decirle, vamos a poder pagar algo que sabemos que no lo vamos a poder pagar. Alguno tiene que salir al escenario y blanquear en algún momento, como le tocó hacerlo en su momento a Rodríguez Sá, sí, que por eso duró una semana, ¿no? Sí. Blanqueando diciendo la Argentina no puede pagar. Entonces la cosa es diferente porque el replanteo de la negociación se puede hacer de otra manera. ¿Por qué? Porque cuando usted suspende los pagos, la primera medida es auditar la legitimidad de las acreencias, claro, que están en discusión. Claro, y claro, ahí viene el problema, sí, no, porque con la suspensión de pago viene la auditoría, sí, y con la auditoría vienen los juicios de responsabilidad por el incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, de todos estos funcionarios públicos que no se equivocaron. Ningún funcionario público de la administración Macri se equivocó. Todos vinieron a tomar deuda que sabían que no se podía pagar. Claro. Una vez lo entrevistaron hace poco a Duhovne y la periodista le hizo una pregunta, no me acuerdo textualmente cómo fue, pero dijo, pero ustedes en definitiva, ¿cómo pensaban pagar la deuda si era imposible la deuda que se contrajo con el fondo? Claro. Y Duhovne contestó diciendo, bueno, lo que pasa es que si nosotros ganábamos las elecciones, íbamos a tener confianza en el mercado internacional y entonces iban a venir capitales. ¿Qué es la receta clásica del planteo liberal? La esperanza reside en que nos endeudamos para que de esa manera nos tengan confianza y nosotros podemos volver al mercado internacional de capitales a tomar más deuda externa. ¿Qué es lo que se va a terminar haciendo tarde o temprano? Mientras la Argentina aguanta este periodo de pagar deuda local para cumplir con el objetivo del fondo, que es volver al mercado internacional de capitales, que quiere decir el eufemismo de volver a endeudarse. Esa es la trampa de deuda perpetua que vive la Argentina. Bien, evidentemente estamos en problemas. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Yo le quiero agradecer, como siempre, Héctor, su permanente predisposición a compartir el resultado de sus investigaciones, de su trabajo, de su estudio y que lleva por años primero por convicción y compromiso suyo, y segundo porque hay un grupo importante de personas que están abocados a la investigación de este tema y por sobre... Aunque somos francotiradores en esto, porque no hay una fuerza política que represente esta actitud de confrontación, pero yo lo que espero sí es ser útil en el sentido de decir, bueno, las cosas que uno estudia, las cosas que uno analiza, por lo menos tratar de hacerlas llegar, así que por eso también le agradezco a usted la entrevista, porque es una oportunidad de transmitir estas cosas como un cachetazo, digamos, a la realidad, para que la Argentina despierte, por lo menos a través de ese trabajo de francotirador que uno está tratando de hacer, ¿no? Se entiende que desde ya le digo, por eso muchas gracias, porque es muy valioso, ayuda a desasnar y a interpretar realmente sobre qué terreno estamos caminando, pero también no es menos cierto que en el hecho de conocer ese terreno nos permite con otra, no digo tranquilidad, pero sí certeza, mirar un horizonte a lo mejor distinto al que muchas veces se promueve desde determinados lugares, en donde el infantilismo tendría que ser el motor para los grandes sectores de la población, en donde obnubilados no sé por qué cosa terminen pensando
lo que inevitablemente va a seguir sucediendo o sucede, que van a ir a la góndola y más allá de las buenas palabras, cuando tengan que pagar los precios de esos alimentos que necesitan para sí, para su familia, se van a dar cuenta de que esas palabras no alcanzan a justificar, digamos, los precios que están pagando por los alimentos. Así estamos pagando la deuda, con inflación estamos pagando la deuda, porque Claro. de esa manera, como le decía, caen los ingresos reales de la población Sí. y el único sector que prospera fuertemente en medio de una crisis económica es el sector financiero bancario. Claro, claro. Ese es la regla. Como siempre, como siempre. Espero Bueno, haberle sido útil y le agradezco su llamada. usted sabe que sí, Héctor, desde acá del diario se lo agradecemos públicamente, así como lo hacemos en algún llamado privado, porque es un aporte muy importante el que le hace a todos, a quienes están viendo y a nosotros, que nos permite también tener otra posibilidad, otro lente con el cual mirar la realidad. Así que para evitar el engaño lo vamos a seguir llamando. Ok, estoy a su disposición y saludos a los oyentes. Bueno, muchas gracias. Así será. Bueno, chau, hasta luego. Escuchamos, buen fin de semana. Escuchamos a Héctor Giuliano, quien es licenciado en Administración y Finanzas, y que, bueno, nos contaba cuál era su visión sobre el asunto, sobre el tema de la deuda, sobre la negociación, sobre cuál es el residual que deja, cuáles son aquellos aspectos en los cuales nosotros muchas veces no podemos adentrarnos en nuestra condición de periodista, porque bueno, hay que investigar y hay cuestiones que muchas veces no se saben ni siquiera en el mismo Parlamento. A veces se levanta la mano y hay letra chica y la letra chica no se puede ver. Esto como hace acordar determinado tipo de contratos con algunas transnacionales, donde se conoce una parte pero la otra no. Entonces, es decir, parece ser que no puede haber publicidad de los actos de gobierno, y no lo digo por el gobierno de Alberto Fernández, lo digo por, qué sé yo, innumerable cantidad de gobiernos donde parece ser que acá hay cuestiones que son secretos de Estado. Lo raro en este sentido es que esas cuestiones que son secretos de Estado tienen que ver con cuestiones que nos llevan por delante a nosotros, porque si vos me decís, son políticas geoestratégicas aquellas que figuran en ese lugar que usted no puede conocer, bueno, está bien, porque no se puede aventurar un secreto de qué acuerdos tiene la República Argentina con determinados tipos de países y sobre qué materias. Bueno, dice bárbaro, pero casi siempre ronda alrededor de todas estas cuestiones que son para los otros países negocios o para privados son negocios. Entonces, si hay cosas que son secretas siendo negocios. Y digo yo, si miro desde el punto de vista estratégico militar, ¿qué cosa nueva está pasando en Argentina en ese sentido? Donde uno dice, oh, qué bárbaro, la República Argentina está desarrollándose en un sentido que desequilibra militarmente el Atlántico Sur o la región sur y por caso no ve nada. No quieren hacer ni un barco siquiera, porque el astillero de Santiago sigue ahí tirado. Sí hicieron algunas lanchas, sí, bienvenido sea, y espero se siga el proyecto adelante, pero otros proyectos no hay. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es esa letra chica? ¿Sobre qué tema se viene dando? Y bueno, dice, si es por esto, bueno, entonces la letra chica viene para que quede todo tapado respecto de cómo nos van a joder, y discúlpenme la palabra, ¿no? Lo digo en sentido artístico, para que no se enojen en el Confer, de qué manera nos van a joder, pero, digamos, no sabiéndolo, ¿se entiende? Bueno, es lo que se ve, es lo que se ve. ¿Nos gusta? No nos gusta para nada. Nos gustaría seguir contándolo para nada. Nos hace más felices contar esto así, decirle que tal o cual gobierno lo hace, no, en absoluto. Porque cuando usted lo que tiene que relatar, que la Argentina es un país dependiente, ya imagina cuáles son los resultados y las consecuencias de ese motivo, o de esa situación. Así que, ¿para qué decirlo? Usted sacará sus propias conclusiones. Esto es una opinión nuestra, o mía también, me hago cargo de toda esta posición que asumimos. Y bueno, no es menos cierto que la pregunta será, en tanto y en cuanto ciudadano, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Bueno,
Se termina la transmisión, se nos fue el tiempo, tanto Fabián Arias, el filólogo, como quien te habla, Aldo Batizaco, te dice que nos encontramos en el próximo capítulo. Acá, con toda la información, la opinión y el análisis, en el canal de TV del Diario Digital Conclusión. Chau, que tengas un lindo finde.